teniendo una serie de estudios donde usted puede preguntar, donde usted puede sentirse en la confianza, porque es para aprender. Ella lo quiere cantar ya. Es para aprender. No, el himno número 151 vamos a cantarlos todos y tendremos a nuestro pastor en medio nuestro. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús. Gracias. Amén. Puesto de pie para que estiremos las piernas y nos acomodemos para recibir la enseñanza del día de hoy, lo que Dios tiene para nosotros. Qué bueno es el Señor que nos regala este día y podemos aprender de su palabra. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el altar que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el altar que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud. Solo de Jesús la sangre. Viene de sana virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el altar que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el altar que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Amén. Nuestro pastor con nosotros. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. El Señor nos continúe bendiciendo en esta gloriosa tarde que el Señor nos concede estar en su casa. El día de hoy iniciamos nuestro estudio, nuestra serie de estudio acerca del pecado. Vamos a estar iniciando nuestra serie de estudio acerca del pecado. Y como hoy vamos a darle una introducción al tema, vamos a ir al inicio, a Génesis capítulo 3, que es el inicio del pecado para nosotros, la raza humana. Génesis capítulo 3. Y vamos a estar leyendo algunos versículos, una lectura bastante conocida. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, sino que a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a ir leyendo porciones bíblicas. ¿Ok? Lea entonces, mi niña Besa. Empieza en el versículo 1 de Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha hecho? No coméis de todo árbol del huerto.
¿Sigo? Sigue. El 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dijo Dios, dijo Dios, no comeréis comeréis de él, ni los tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de la serpiente Vuelve nuevamente. Sino que sabe Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dijo, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y, Amén. oye, ¿Qué es el pecado, mi hermano? A ver, Bessie, ¿qué es pecado? el pecado es cuando tú haces algo que Jesús no te permitió, como en la historia que yo leí. O sea, transgredir los mandatos de Dios. Dijo que no comáis de ese árbol y ella lo hizo, eso es pecado. Porque papá Dios dijo que no hagas eso. Madre. Pecado es una cosa que a personas pueden que lo hagan, pero es como Jesús te manda a hacer que no hagas eso y tú lo haces, eso es pecado. Ok. Bessie. Y creo que ellos esa fue el primer pecado que alguien ha cometido. El primer pecado de la humanidad. Ok. Bethany, ¿iba a decir algo? Ya. Y Pecado es cuando rompes las reglas de Dios. cuando rompes la regla de Dios. ¿Quién más? Pecado. Desobediencia. Desobediencia es pecado. ¿Quién más? Pecado. Violentar todo dicho de la boca de Dios que demanden obediencia. Que demanden obediencia. ¿Es solamente pecar por transgresión? ¿O se puede pecar de otra manera? De otra manera, ¿Es solamente cuando yo hago algo que yo peco? Y cuando no hace también. O sea, he pecado por transgresión y he pecado por omisión. Exacto, cuando tú matas o cuando tú robas, eso es pecado. Pero ¿qué tal si yo sé hacer lo bueno y no lo hago? Pero lo que en otras palabras, uno peca haciendo cosas y peca por no hacer. Por no hacer cosas. Por ejemplo, si el Señor algo sencillo,
El Señor dice que no dejen de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo pertenezco a este pueblo, ¿verdad? A este grupo, pero a mí no me importa si la iglesia se reúne o no, yo voy cuando yo quiera. Yo estoy pecando, porque no estoy cumpliendo con un mandato del Señor. Y cualquiera lo ve sencillo y dice, no, porque Betania no está hablando mentiras. Betania tampoco, yo la veo cometiendo desorden ahí en la calle. Pero me quedo tranquilita en la casa viendo una serie, lo que sea, y dejo que el pastor y las niñas vengan a la iglesia, porque yo voy otro día. Ok. Eso es por omisión. La palabra pecado significa bíblicamente errar al blanco. Eso es lo que significa pecado. Errar al blanco. Hay un blanco que se le ha dado y usted tiene que dar justamente en el centro. El pecado de omisión. De omisión. O pecado todo. Pecado todo. Significa errar al blanco. Es fallar en alcanzar el estándar de perfección, amor y justicia establecido por Dios. Es decir, que si yo si no llegué al estándar que Dios ha puesto para que yo viva, yo estoy pecando. Dios ha dado un estándar de amor, un estándar de justicia, un estándar de santidad, un estándar de perfección. Si yo no llego a ese estándar de Dios, yo estoy pecando. Amén. No importa si yo me esfuerzo, si no llegué, yo estoy pecando. Si no hice nada, estoy pecando. Pero si hice algo, pero no llegué al estándar de Dios, yo estoy pecando. ¿Me explico? Es fallar. Fallar en alcanzar el estándar de perfección, amor y justicia establecido por Dios. Es la transgresión consciente. ¿Me explico? Yo estoy consciente de que no lo debo de hacer. Yo estoy consciente de que debo de hacerlo. Pero yo elijo. Yo estoy consciente. Es una transgresión consciente. Rebelión o falta contra las normas divinas. Lo que rompe la relación entre el ser humano y Dios, el origen de esto, viene donde nosotros hemos leído. Antes de esto, no había pecado en el mundo. No había desobediencia, no había nada. Todo lo que había era obediencia, conformidad, perfección, santidad, amor, el estándar de Dios. Eso era lo que había. No había nada que pudiera romper eso hasta que el hombre desobedeció. Cuando el hombre desobedece, ahí, donde yo lo hemos leído, es el origen del pecado en nosotros. La raza humana. Ahora, eso que nosotros vemos como algo sencillo, como algo transitorio, ¿verdad? Porque le voy a hacer la pregunta. Después de ahí, Adán y Eva, ¿pecaron? Después de ese día. Sí. ¿Dónde dice? No lo dice, pero ellos siguieron en la tierra y siguieron viviendo. Ellos siguieron en la tierra, siguieron viviendo, pero ¿quién dice que pecaron? Como tampoco no podemos decir que no pecaron, porque si la Biblia no lo dice, no podemos decir ni una ni otra, porque la Biblia no lo dice todo. Pero uno analiza que la vida continuó, tuvieron hijos, se relacionaban, habían percances, eran una familia. Entonces todo eso implica un modo de vida que algunas veces uno... Pero ¿quién dice que fallaron al estándar de Dios?
Porque podemos decir que cumplieron con el estándar. De eso sí dice la Biblia. Es que- Por ejemplo, es que usted dijo, ¿de dónde aprendió? no, que si pecaron, es muy diferente a cumplir con el Ok, si pecado es fallar, no cumplir con el estándar de Dios, eso es pecado, ¿verdad? ¿O no? Eso es lo que significa fallar al blanco, no cumplir con los estándares de Dios. Dios tiene un estándar para el hombre, un estándar de perfección, un estándar de justicia, un estándar de amor. El no cumplir con el estándar de Dios, eso es lo que es pecado. De manera que yo puedo estar fallando en el estándar suyo, pero no significa que yo esté fallando en el estándar de Dios. ¿Me explico? Al estándar suyo yo puedo estar fallando, pero al estándar de Dios yo estoy en lo correcto. O viceversa. O viceversa. Tú puedes pensar que tú estás bien y tú no, y para Dios tú no. Amén. Tú estás mirando. Entonces, el estándar aquí es el de Dios. Caín y Abel aprenden a adorar a Dios, aprenden a llevar ofrenda a Dios y la manera que se debe de honrar y adorar a Dios. ¿De quién lo aprendieron? De sus padres. ¿Quién le enseñó? Sus padres. Sus padres le enseñaron a ellos acerca de Dios. Entonces llevaron un estándar. No quiero decir con esto de que ellos no pecaron. La Biblia no me lo dice. Pero la Biblia me da testimonio de que ellos llevaron un estándar de enseñarle a sus hijos. Lo que pasa es que al usted decir la palabra estándar es más amplio que decir, que eso fue mi interpretación ahorita cuando la hablé, que decir o preguntar acerca de si alguien pecó. Porque yo puedo decir, Lucy cumplió con los estándares de Dios y ya partió con el Señor. Yo la libro, no un ejemplo. Y está, pero si analizamos la vida de Lucy, ella tuvo fallas. Ella cayó, vamos a decirlo así, recapacitó, se levantó, organizó su vida, cumplió con el estándar que Dios le había, a eso era que yo me estaba refiriendo ahorita, porque hay mucha gente que han llenado, han cumplido con el estándar que Jehová le dejó marcado. Sin embargo, cuando tú analizas su vida, tuvieron ciertas, en su momento tuvieron cosas que cambiar, cosas que, ¿entiendes? A eso que yo me refiero, que cometer un pecado no es lo mismo que desbordarte a vivir una vida conforme al mundo. Ahí tú no estás cumpliendo con el estándar de Dios, porque Dios a cada quien le deja cosas establecidas para hacer. A eso Ok. me refiero, ¿no? Vamos a ir viendo, mientras desarrollemos este tema, de que pecar o cometer faltas, como queramos ponerlo, aún dentro de eso hay un estado. El hecho de que una persona peque no significa que, sino que a pesar de, está cumpliendo con el estándar del Señor. No se sale del estándar de Dios. Pero vamos a ver bajo qué condiciones, qué fue lo que Dios hizo, qué fue lo que el Señor proveyó para cumplir con eso. Amén. Amén. Pero hoy en día estamos en una introducción y vamos a ver el pecado en su origen y qué ocasionó este pecado. Amén. Amén. Ok. Habiendo dicho esto, el pecado, mis hermanos, afecta, aunque es cometido una sola vez. Pongan atención a esto. Aunque el pecado es cometido una sola vez, afecta nuestra vida física y nuestra vida espiritual.
Hay personas que piensan que el pecado simplemente es algo de la carne y que mi espíritu, mi alma, no tiene ningún efecto de eso. Sin embargo, el pecado afecta en forma física y espiritual. En el momento que usted comete un pecado, es afectado su espíritu como también afectado su cuerpo. Y también depende cuál sea el pecado, porque hay pecados que no solamente me involucran a mí, sino que afectan mi generación, mi familia, y tal como usted mencionaba ahorita, la lectura que leímos, Eva pecó, ¿verdad? Adán pecó, pero ese pecado no se quedó solamente ahí con ellos, sino que hoy por otro. Pero que precisamente estamos hablando del pecado en general. Y todo pecado afecta. Todo pecado afecta tu vida. Pero no solo tu vida, lo que está alrededor tuyo. Todo pecado, independientemente de cuál sea, pecado, todo. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer pecado? Desobedecer. La desobediencia. Ese primer pecado, que es la desobediencia al mandato de Dios de no comer del árbol, eso fue el único, no hubo otro. Sin embargo, ese pecado afectó a toda la humanidad. Ese solo pecado no solamente afectó la relación de Adán y Eva, no solamente lo afectó a ellos en su cuerpo, sino lo afectó su espíritu. ¿Me explico? ¿Qué era el hombre antes de eso? Vamos a ver lo que el hombre perdió, ¿verdad? Lo que el pecado cambió. ¿Qué era el hombre antes de pecar? El hombre era un ser inmortal. No había muerte en el mundo. La muerte no había entrado a los seres humanos. Adán y Eva eran inmortales. No había nada que los dañara, nada que los matara, porque no había muerte. No había muerte. Si el hombre se caía de una montaña, no se moría, porque no había muerte. Usted lo puede tirar del monte Everest y caer allá abajo, ¡pum! Y de ahí se iba a levantar y iba a seguir caminando. ¿Por qué? Porque no había muerte. Gloria a Dios. Adolorido iba y se comió una hojita, ¿verdad? Adolorido iba al árbol de la vida, tomaba una de las hojas y pasó eso. Se comía uno de los frutos del árbol de la vida, ¡ya! Pasó eso, pero no había muerte. No había muerte. Se zambullía en el agua y no se ahogaba. ¿Por qué? Porque no hay muerte. No podía morirse. Pero en cuanto él peca, inmediatamente el hombre pierde la inmortalidad. Eso cambió ahí mismo. Físicamente ahora el hombre tenía que morir, pero espiritualmente murió al instante. Hubo esa separación con Dios. La relación del hombre con Dios cambió. Al instante cambió. Vamos a leerlo. Alguien, por favor, párese. Empieza a leer del versículo 8 en adelante. Ok. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaban en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Amén. Ahí. Antes de este momento,
Cuando Dios venía, ¿qué era lo que pasaba? El hombre viene delante del hombre y le trae todos los animales. Ah, mira, yo quiero que tú le pongas nombre a todos estos animales. Ahora le puso nombre. Ahora mira, de todos los huertos, de todos los árboles del huerto tú puedes comer. No comas del árbol que está en medio del huerto. De ese tú no puedes comer. El día que tú comas de ese, tú vas a morir. Había una comunión, había una relación entre el hombre y Dios. Dios venía al huerto y el hombre veía a Dios tal y como él era. ¿Por qué? Porque el hombre era inmortal. No podía morir. Lo que Dios dice años después de que nadie, ningún hombre verá su rostro y seguirá viviendo, no se aplicaba a él. ¿Por qué? Porque Adán era inmortal y no tenía pecado. Era santo igual que Dios. Él estaba en el estándar de Dios. Así que él podía ver a Dios cara a cara. Y no pasaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque después del pecado, el hombre es que no puede ver a Dios, porque desde que lo ve, cae muerto. Cae muerto ahí mismo. Pero como Adán no está con esa naturaleza, Adán y Dios tienen esa relación de que pueden hablar. Y Dios venía al huerto, se paseaba, hablaba con el hombre, daba mandamiento al hombre, y el hombre hablaba con Dios como hablar con otro. Y así estaban. Pero cuando peca, desde que entró el pecado, cuando el hombre oye a Dios que se está paseando por el huerto, en vez de ir al encuentro de Dios, se esconde. Ahora el hombre tiene miedo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Pero eso fue algo, mira, instantáneo. O sea, cambia su naturaleza. Cambia de que el hombre era inmortal, ¿verdad? Ahora viene a ser mortal. De que el hombre espiritualmente ahora que estaba vivo se comunicaba con Dios, ahora está muerto espiritualmente. De que el hombre venía a la presencia de Dios, su relación con Dios, el hombre venía a la presencia de Dios, Dios hablaba con él y no había ningún problema. Pero ahora que ha pecado, su relación con Dios ha cambiado. Y ha cambiado tanto que el hombre se atrevió a decirle a Dios, la mujer que tú me diste me dio a comer del árbol y yo comí. En pocas palabras, yo estaba solo, yo estaba bien. Tú tenías que meter la pata y parafraseando, ¿eh? No fue que Adán dijo eso, pero la intención era ella. Tú me diste a esa mujer, ella fue la que me hizo pecar, culpa tuya. Y la mujer le dijo, la serpiente. Entonces, ya la relación con Dios cambia. Donde el hombre muy voluntariamente, contento, se comunicaba con Dios, iba delante de la presencia de Dios. Ahora el hombre, por el pecado, le huye. Sentía vergüenza. A la presencia de Dios. Pero no solamente la relación con Dios cambió, sino que la relación entre el hombre y la mujer cambió. La mujer ayuda idónea, pero cuando Dios le habla, ahora ella pasa a una posición de sometimiento, sumisa, debajo de la protección del hombre. ¿Tú sabes lo que significa ayuda idónea? Amén. ¿Te crees que usted sabe? Ayuda idónea, Ajá. que es podemos decir, la ayuda adecuada en la que puede confiar. No tiene que ver con ayuda adecuada. En la que puede confiar el hombre como que dice, juntos. Mire, Somos uno solo. la palabra significa la protectora, la cubridora. Y déjame poner un ejemplo. Nabal era un hombre perverso, ¿verdad?
David envía hombres a que le pidan alimento y él le dice que no. Los criados van y le hablan a Abigail, su esposa. ¿Qué hace Abigail? Se prepara para defender que no vayan a... Eso es ayuda idónea. Ella cubre la falta de su esposo. Ella se prepara para proteger a su esposo. Amén. Eso es ayuda idónea. Aún en contra de su voluntad, aún desobedeciendo la orden de su esposo, pero ella como ayuda idónea tiene que protegerlo a él, aún en contra de su propio juicio. Ella tiene que protegerlo, tiene que cubrirlo, porque ella es ayuda idónea. Y ella sabía que el hombre era como rudo, le decía, ¿verdad? A él. Entonces, esa relación ya cambia. Ya la mujer como ayuda idónea es cuando el hombre se lo permite. Hay un pleito. Había una relación muy hermosa entre Adán y Eva antes de la caída. Pero ahora los deseos de ella están sujetos a la aprobación de su marido. Todos los deseos de ella están sujetos a él. Son para él. Entonces esa libertad que ella tenía viene a estar sometida a su marido. ¿Me explico? Y ahora se ve como el matrimonio como un tira y jala. Un tira y jala. Donde vamos a ver quién va a imponer su voluntad cuando deberían de trabajar los dos unidos. ¿Me explico? Ya la relación entre el hombre y la mujer cambió. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora, para que no se queden ahí, esto es restablecido por Cristo. Amén. Entonces la posición de la mujer en Cristo es restablecida. Así que dejen de pensar de que la mujer es mi oponente o que el hombre es mi oponente. Ya eso se quitó cuando venimos el Señor. Pero en el pecado, un efecto del pecado es que afecta la relación de la pareja. Cambió completamente la dinámica del matrimonio. Eso es el pecado. Oiga, un solo pecado. ¿Cuál fue? La desobediencia. Pero ese solo pecado cambió muchas cosas en la vida del hombre. Entonces hemos visto que ha afectado su cuerpo físico. Ahora viene a ser un mortal. Afectó su espíritu. El hombre viene espiritualmente a estar muerto. Afectó su relación con Dios. Del hombre buscar y ver a Dios. Ahora el hombre se esconde de Dios. Pero afectó la relación entre ellos dos. Como hombre, como mujer. Los afectó a ellos dos. Pero la cosa no se queda ahí. ¿Por qué? Porque la posición del hombre es cambiada. Cuando usted lee la genealogía de Jesús, dice que Adán, en el libro de Lucas, dice que Adán era hijo de Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad? Bien. Hijo de Adán, hijo de Dios. Esa era la posición que él tenía antes de la caída. Pero cuando peca, ya no se le llama hijo de Dios. Ya ese título no se le da. Antes de la caída, un solo pecado. Adán es hijo de Dios, tiene una relación con Dios, está bien con Dios, está ahí, en comunión con Dios, en santidad, en pureza, en inocencia. Dios venía al huerto, disfruta de esta relación. Pero inmediatamente peca, el pecado cambia su posición delante de Dios. Ya tú eres una criatura, pero no eres hijo de Dios. ¿Me explico? Bien. Pero no solamente su posición
con respecto a Dios cambia, sino que su posición eterna cambia. ¿Por qué? Si el hombre no hubiera pecado, ¿cuál iba a ser su eternidad? ¿Dónde iba a pasar la eternidad? En el paraíso. Iba a pasar la eternidad con Dios. Siempre todavía tuviéramos a Adán y Eva por ahí andando. Todavía estuviéramos hablando de Adán y Eva como personas vivas. No estuviéramos nosotros sufriendo nada de eso. Sin embargo, la posición del hombre cambió. Ahora viene a ser una criatura que en vez de ir a la eternidad con Dios, ahora viene a pasar una eternidad sin Dios. Porque el pecado hizo separación entre Dios y nosotros. Porque el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Antes el hombre tenía acceso a la gloria de Dios, pero cuando peca, somos destituidos de la gloria de Dios. Un solo pecado, una desobediencia. Y eso fue una vez y para siempre. Todos los hombres destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Mírese eso. Pero ese cambio de posición también lleva un cambio de naturaleza. El hombre pasa de ser una persona santa, una persona de acuerdo al estándar de Dios, a años más tarde Dios decir: me arrepiento de haber hecho al hombre porque todos sus pensamientos eran inclinados hacia el mal. Ahí iba a contestar yo que La naturaleza del hombre era una naturaleza santa, era una naturaleza pura, era una naturaleza orientada hacia el bien todo el tiempo. Pero cuando llega el pecado, la naturaleza del hombre cambia, ahora ser una naturaleza caída, una naturaleza inclinada todo el tiempo hacia el pecado. El hombre solamente piensa en pecar, en alejarse del estándar de Dios. Al hombre le era fácil cumplir con lo que Dios requería. Pero ahora el hombre que está en su condición caída le es difícil, no puede cumplir. El pecado nos ha inhabilitado para nosotros cumplir con los estándares de Dios. Es decir, por no pecar. Una persona que pecó una sola vez ya no puede dejar de pecar. Se va corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo y se va pecando y no puede parar de pecar. Porque eso no nos hemos dado cuenta de que un pecado es una puerta abierta para que otros entren. El primer pecado, desobediencia. El segundo pecado que se cuenta, ¿cuál fue? Asesinato, Caín. ¿Pero de dónde salió eso? Porque, si él hubiera desobedecido, uno hubiera dicho, bueno, lo aprendió de su papá y su mamá. Lo aprendió de ellos. Pero Dios le dice: Caín, ¿por qué decae tu semblante? Si bien hicieres, será exaltado. Si no, el pecado está a la puerta. Te estás echando, Caín, te estás echando. Con todo, tú puedes dominarlo. Pero él no decidió dominarlo, él decidió abrir la puerta de par en par. ahí es donde podemos notar que la envidia es un pecado. No solo la envidia. Porque eso fue como por una envidia que la ofrenda de Abel fue la que más Dios apreció. Y entonces él se ha de haber sentido, bueno, ¿y por qué la de él y la mía no? Entonces, imagínense llevarlo, a invitarlo para matarlo. Ella se sintió mal, pero hasta ahí él no había pecado. Hasta ahí él no había pecado.
Y Dios se lo advierte. Dios se lo advierte que el pecado estaba a la puerta, pero el pecado no había entrado. Ahora, cuando él invita a su hermano al campo, ahí ya el pecado lo agarró. Porque ya eso es premeditación y alevosía. Ya lo tenía planeado. Yo lo voy a matar. Ya le dio entrada. Ya no había vuelta atrás. Ahora, que Dios le da una oportunidad de que él confiese. Dios le da una oportunidad de que él confiese, pero él no se arrepintió. Un pecado da paso a otro pecado, y ese a otro pecado, y ese a otro pecado, y la persona nunca para de pecar. Un solo pecado. Eso es lo problemático que tiene el pecado. Que uno cree que es algo sencillo. No juega con el pecado. Que no es algo sencillo, es algo complicado. ¿Usted cree que usted puede acariciar el pecado y salir ileso? Eso es jugar con fuego, se va a quemar. Se va a quemar. Él se va a traer a otro. Y cuando usted viene a darse cuenta, usted está lejos. ¿Usted cree que David quería matar o cometer un asesinato? No. ¿Qué pasó? Que le abrió puerta a la lujuria. Vio una mujer y le gustó. La lujuria abre puerta. Esa seducción lo atrae a cometer adulterio. Y el adulterio abre puerta a cometer un asesinato. Él no pensaba llegar allá. Pero llegó ¿por qué? Por un pecado que entró y dejó la puerta abierta. Y de ahí vinieron los otros. Y se va escalando, y se va escalando, y se va escalando. Y se va cometiendo cosas peores. No, yo digo una mentira. Yo no, es solamente la mentira. Pero detrás de esa mentira vienen otras cosas. Aún peores. Hermano Luis, usted le levantaba la mano. Sí, viendo que Caín no solo cometió, digamos, el pecado de matar a su hermano, sino que también desobedeció a Dios. Porque cuando él le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? Entonces él le dice que no sabe, le dice que él no es como quien dice, un cuidandero de su hermano. Entonces ahí ya el pecado se va, uno va llevando al otro, como te dice, va abriendo más la puerta. Entonces eso a Dios no le agradó, pues entonces y cuando viene a sentir ya está bien metido, como usted dice que le pasó a David, que David quería apañar el pecado mandando traer al esposo, a la mujer que se acostara con ella, pero el hombre no fue tan fiel, no hizo nada, entonces el pecado iba avanzando, iba alargándose. Así es. Fue de mal en peor. Entonces el pecado, aunque usted piensa que es algo pequeño, es algo temporal, pero ese pecado afecta tanto su vida física como su vida espiritual. Y no tan solo eso, decía mi esposa, de que también su descendencia es afectada. Porque en Adán, solamente fue Adán y Eva que cometieron eso. Desobedecieron. Sin embargo, toda la humanidad heredó esa naturaleza pecaminosa. Toda la humanidad ahora tiene que sufrir la consecuencia de ese pecado, los efectos de ese pecado. Con ese pecado vino la muerte, y no solamente Adán y Eva. Y uno puede decir, no es justo, porque fueron ellos los que pecaron. Pero pasó la muerte a toda la raza humana, porque ellos son nuestros padres. Entonces el pecado cometido, por pequeño o grande que para usted sea, cambia nuestra posición.
cambia nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes, cambia nuestra naturaleza. Y también es una puerta abierta para que otros pecados o espíritus inmundos entren a nuestra vida. El pecado afecta nuestra eternidad. Afecta nuestra eternidad. Sí, un pecadito, una canita al aire, algo tan sencillo, algo que es temporal, pero tiene un impacto eterno. Tiene un impacto eterno. El pecado es algo sumamente corrupto, corrompe nuestra naturaleza, corrompe nuestra vida, acaba con nosotros. No es algo con lo que podemos jugar. Es algo sumamente peligroso y es algo sumamente contagioso. ¿Me explico? Amén. Miren, es algo curioso que la Biblia habla, que la santidad no se transfiere. La santidad no se transfiere. La limpieza no se transfiere. Sin embargo, ¿usted sabía que la sociedad, el pecado se puede transferir? Tal vez no me entendieron, déjenme explicar. Si yo pongo un paño limpio sobre algo que está sucio, la limpieza del paño se transferirá a lo que está sucio. Lo sucio se va a transferir a... Lo limpio no se transfiere, pero lo sucio sí se transfiere a lo limpio. Lo sucio contamina lo limpio. lo limpio. El pecado se transfiere, pero la santidad no. Curioso el caso, ¿verdad? Lo sucio transfiere su suciedad a otra superficie que está limpia. De ahí viene lo que se conoce como contaminación cruzada. Que nosotros en cocinas manejamos ese, y ustedes también en el laboratorio manejan ese término. Donde una superficie que trabajamos algo que está contaminada, tenemos que limpiarla antes de poner otro producto y manipularlo sobre esa superficie. Porque si la dejamos sucia, los microbios que hay ahí se van a transferir al alimento o a lo que pongamos nuevo ahí. Entonces el pecado se transfiere, ensucia, contamina lo que está limpio. Y muchas veces creemos que nosotros podemos limpiar a otro con nuestra limpieza. No. Él quiere que limpiarse él. Tenemos que tener cuidado. Por eso decía, cuidado con quien tú te juntas, cuidado con quien tú andas, cuidado con quien tú conversas. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado con el pecado. Y esto simplemente como una introducción. Ya lo haremos con más detalles. Al principio. Con más detalles acerca del pecado. Entonces el pecado, mis hermanos, que es errar al blanco, es no llenar, es no alcanzar, fallar en alcanzar el estándar de perfección, amor y justicia que el Señor ha establecido. Es una transgresión consciente y voluntaria de lo que Dios ha establecido.
Sea que usted lo haga por transgresión o por omisión, pecado es pecado. Amén. Amén. ¿Preguntas, comentarios? El pecado de omisión es que quiero yo estar claro con el pecado. Pongámoslo de esta manera. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es yo dejar de hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Yo no lo hice. Es el pecado de omisión. Ese es el pecado de omisión. Yo no estoy transgrediendo nada. Yo no estoy transgrediendo nada. Yo no estoy mintiendo. Yo no estoy robando. ¿Me explico? Yo no estoy fornicando. Yo no estoy adulterando. Pero no estoy haciendo lo que debo de hacer. Simplemente estoy sentado con la mano cruzada. No, que eso no es problema mío. Esos son ellos, yo no he hecho nada. Precisamente es tu pecado, no hiciste nada. Que se te entregó un talento y era para que tú negociaras con ese talento. Sin embargo, tú no hiciste nada con él. Simplemente lo enterraste. Ya. Pero eso es pecado. ¿Por qué? Porque no hiciste nada. No hiciste nada. Yo te di para que hicieras, pero tú no hiciste nada. Eso es pecado de omisión. Ahí entra, como quien dice, la pereza es un pecado. Ya. No ser, ¿cómo le llaman? Ocioso. Ese es un pecado. Ajá. Porque ahí entra, digamos, el talento era para que lo trabajáramos y le diéramos al jefe, digamos, otro talento, ¿verdad? Para que no, pero si lo guardamos, no hicimos nada, no. Entonces, ahí entra el pecado. No hacer nada. Ese es el pecado de omisión. No hacer nada. Sobre todo cuando se trata de hacer algo bueno y no lo hacemos. La pereza, que sabemos que tenemos que hacer algo. Tenemos que levantarnos, tenemos que trabajar, y no hacemos nada. Pecado. Por omisión. Pongámonos en pie. Vamos a despedirnos. Vamos a hacer el pedido con la gracia, mis hermanos, y vamos a un turno de oración. Si sabemos, mis hermanos, sea por omisión o por transgresión, de que hay algo en nosotros, vamos a aprovechar y a pedirle perdón al Señor, a orarle a Dios, a clamarle a Dios. Vamos a venir aquí a los altares a orar y a humillarnos delante de Dios. Mis hermanos, el pecado es algo sumamente serio. Por un pecado, mis hermanos, Adán y Eva perdieron absolutamente todo. No nos hallemos nosotros de la misma manera. Amén. Así que tenemos la oportunidad el día de hoy. Vamos a venir a los altares a orar y a ponernos a cuenta con el Señor. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación de Jesús Santo Espíritu quede con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a venir a orar al templo, acá al altar. Amén. Dios les bendiga, hermanos, los que están ahí en sintonía de la palabra de Dios.